Hola a todos, les saluda Alfonso Miranda, profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, y es para mí un gusto enorme compartir con ustedes una práctica en el módulo Q1021, Experimentación Química y Pensamiento Estadístico Fundamental, específicamente la práctica correspondiente a celdas galvánicas. Bien, el contenido de esta breve plática consta de los objetivos de la práctica, la introducción, equipos reactivos que se van a emplear para el desarrollo experimental, el procedimiento a seguir, hoja de resultados y cuestionario. Toda esta información ustedes van a tener acceso a la misma. Yo la voy a compartir con mis colegas y a todos los alumnos y alumnas van a poder tener acceso a esta información. También de manera adicional, si quieren escribirme, si tienen algún comentario, sugerencia, duda, etcétera, pueden escribirme a alfonso-itz@tec.mx. Bien, los objetivos de la práctica son los siguientes: es construir una celda galvánica y los elementos que la conforman, medir el potencial generado en esa celda galvánica, determinar si una reacción de óxido-reducción es espontánea o no, identificar las medias reacciones que ocurren tanto en el ánodo como en el cátodo. A manera de introducción, bueno, voy a comenzar mencionando qué son las celdas galvánicas. Bueno, las celdas galvánicas o voltaicas son dispositivos experimentales que se emplean para generar electricidad haciendo uso de una reacción redox espontánea. Haciendo un poquito de historia, se les llama así en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. ¿Cuáles son los componentes de una celda galvánica? Bueno, constan de un ánodo en donde se lleva a cabo la oxidación, es decir, la especie que sufre un cambio en estado de oxidación, es decir, pierde electrones. Y en el cátodo se lleva a cabo la reducción, en donde se lleva a cabo, en donde la especie gana electrones. Y a manera de convención, el ánodo siempre lo colocamos del lado izquierdo y el cátodo del lado derecho. Aquí en esta presentación estoy mostrando una celda galvánica que consta de una solución de sulfato de zinc. En la parte del ánodo, una barra de zinc metálico que funge como electrodo. En la parte derecha se coloca el cátodo. Aquí está ejemplificado para una solución de sulfato de sodio, utilizando una barra de cobre como electrodo. Y recordando un poquito más, en la oxidación les comenté que se lleva a cabo, la especie sufre un cambio en estado de oxidación, pierde electrones. Aquí, para el caso de esta semicelda, el zinc sufre un cambio de estado de oxidación de 0 a estado de oxidación más 2. En esta otra semicelda se lleva a cabo la reacción de reducción, en donde el cobre gana electrones y se va a cobre con estado de oxidación 0. Cabe mencionar que cuando hay una oxidación, el número de oxidación de la especie se incrementa y en la reducción disminuye. En este caso particular, el flujo de electrones va del zinc, que es el que está actuando en el ánodo, hacia el cobre, que está actuando como cátodo. Nosotros podemos llevar a cabo trabajo eléctrico y ese trabajo eléctrico, los electrones van a fluir a través de ese alambre conductor externo. Bien, algo también importante que debemos considerar es que a medida que progresan las reacciones, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una gran cantidad de iones zinc por la oxidación del zinc con estado de oxidación 0. Y habrá deficiencia de iones cobre 2 más debido a que se reducen a cobre con estado de oxidación 0. Por lo tanto, ¿cómo podemos mantener la neutralidad de esos iones en las soluciones electrolíticas? Esto lo podemos conseguir mediante el uso de un ponte salino, que no es más que un tubo de vidrio en forma de un vertido que contiene una solución electrolítica, de una sal que puede ser cloruro de potasio, puede ser cloruro de sodio incluso. Sus iones, algo interesante es que sus iones no van a reaccionar con los iones de la disolución o con los electrodos. Por lo tanto, retomando este ejemplo de esta celda galvánica, los iones
zinc 2+, van a estar neutralizados por los iones cloruro. Mientras que en el cátodo, los iones potasio van a compensar el gasto de iones cobre 2+. De esta manera vamos a completar el circuito de la celda. También cuando trabajamos con celdas galvánicas, es muy importante conocer la notación de la celda. Esta es la notación, o es una forma abreviada de lo que es la celda galvánica, en donde colocamos siempre del lado izquierdo las especies que participan en el ánodo. En este caso, el zinc metálico, colocamos esta línea vertical que se conoce como límite de fase, seguido por los iones zinc 2+ que se generan en la oxidación del zinc metálico. El puente salino se representa con dos líneas paralelas verticales. Posteriormente, la especie que se va a reducir, en este caso el cobre 2+, la concentración a la cual se emplea, nuevamente tenemos el límite de fase, y el cobre, que ya ha ganado electrones, y de esta manera nosotros podemos abreviar lo que es la notación de la celda o cómo se construye la celda galvánica. Cabe mencionar que esta distribución particular de electrodos se conoce como celda de Daniel. Nosotros vamos a construir una celda de este tipo en esta práctica. Nosotros podemos medir en estas celdas galvánicas un voltaje de celda. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poquito de lo que son los potenciales estándar de reducción. También le conocemos como fuerza electromotriz o FEM. Algo sumamente importante es que el voltaje que se genera en esa celda no va a depender únicamente de la naturaleza de los electrodos, sino también de las concentraciones iónicas y la temperatura a la cual está operando la celda. Esto lo vamos a ver cuando construyamos dos tipos de celdas galvánicas, en donde van a poder ustedes observar que cambiando el ánodo en esta práctica, ese voltaje va a ser diferente. Bien, ese es finalmente lo que vamos a construir experimentalmente. Esa celda galvánica, tenemos el puente salino, que ya les comenté cuál es la finalidad del puente salino. Ese es un multímetro. Y en este caso nos está mostrando que se está generando un voltaje de 1.10 volts. Estas determinaciones se hicieron con concentraciones de sulfato de zinc y sulfato de cobre 1 molar a 25 grados centígrados. Matemáticamente, este FEM estándar lo podemos calcular mediante esta ecuación. El FEM estándar de la celda no es más que una diferencia entre el potencial estándar de la semirreacción ocurrida en el cátodo menos el potencial estándar de la reacción ocurrida en el ánodo. Ahora bien, en condiciones estándar de una atmósfera a 25 grados centígrados y disoluciones de 1 molar, ya se encuentran reportados en tablas diversos potenciales estándar de reducción. Para poder construir esta tabla se hizo uso de un electrodo de referencia. En este caso, el electrodo estándar de hidrógeno. A este se le asignó un valor de 0 volts, que es el que se coloca en el centro de todas las tablas que están reportadas. Estas tablas las pueden consultar en los libros base del curso Q1028, Q1029, incluso en este módulo Q1021 seguimos empleando la misma bibliografía. Pero quiero recalcar que arriba o en la parte superior de la tabla encontramos potenciales estándar de reducción positivos. ¿Qué nos está indicando este signo? Positivo. Entre más positivo sea el valor de este potencial estándar, significa que esta especie tiende más a comportarse como un agente oxidante, es decir, como un reductor que le gusta o tiene la mayor tendencia a ganar electrones. En la parte inferior observamos potenciales estándar de reducción negativos. ¿Qué nos está indicando esto? Que entre más negativo sea este valor, esta especie tiende más a comportarse como un agente reductor, es decir, una especie que tiende más a perder electrones. Entonces, este exponente es el que nos va a indicar condiciones estándar de reducción. Ahora bien, algo también que debemos tomar en cuenta es que las reacciones de las semiceldas son reversibles. ¿A qué me refiero con esto? Que dependiendo de las condiciones, cualquier electrodo puede actuar como cátodo o como
ánodo. Esto lo voy a ejemplificar utilizando la celda galvánica de Daniel. Estos dos valores de potenciales estándares de reducción los pude obtener de esta tabla. Ustedes con calma la pueden revisar. Entonces, si nosotros queremos construir esta celda galvánica, en donde del lado del ánodo tenemos las especies de zinc y del lado del cátodo las especies de cobre, nosotros podemos determinar ese potencial estándar de celda que me da un valor de 1.10 volts, más 1.10 volts. Un valor positivo me está indicando que es una reacción de tipo espontánea. Si no recuerdan qué es la parte, o a qué se refiere con una reacción espontánea, los invito a que revisen la parte de química, en donde hablamos de lo que es energía libre de Gibbs, y ahí van a poder encontrar esta parte que se refiere con reacciones espontáneas. Sin embargo, si nosotros intercambiamos el sentido de la celda, si ahora el ánodo se encuentran las especies de cobre y en cátodo las especies de zinc, vamos a obtener un valor de voltaje de menos 1.10 volts. Un valor negativo me indica que la reacción no es espontánea. Bien, yo les comenté que los datos reportados en esta tabla son en condiciones estándar de 25 grados centígrados, una atmósfera y disoluciones de 1 molar. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos construyendo una celda galvánica, pero fuera de esas condiciones estándar? ¿Cómo podemos calcular ese potencial estándar? Para eso está la ecuación de Nernst. Entonces, la ecuación de Nernst me permite determinar ese potencial de la celda en condiciones fuera de las estándar. Y bueno, esta es la ecuación. Esta ecuación depende del potencial en condiciones estándar, depende de la constante R, que es la constante universal de los gases, la temperatura a la cual se está llevando a cabo esta reacción de oxidorreducción en la celda galvánica. Depende también de la cantidad de moles de electrones que participan en la reacción, la constante de Faraday, y también de un parámetro conocido como cociente de reacción. Este cociente de reacción es muy sencillo de determinar, pero si les explico se va a hacer muy largo el video. Entonces yo los invito a que revisen la parte de equilibrio químico en sus libros de química, y ahí explican cómo determinar el cociente de una reacción, que es muy sencillo. Bien, dentro de equipos reactivos lo que vamos a emplear es lo siguiente: bueno, un multímetro que nos va a permitir determinar el voltaje en la celda galvánica, conectores que son pinzas de caimán. Vamos a ocupar electrodos, barras de zinc, cobre y magnesio, vasos de precipitados, probetas, matas volumétricos, piseta, papel, lija y algodón. Y las disoluciones, específicamente sulfato de zinc, sulfato de cobre y sulfato de magnesio, todas a 0.5 molar. Una disolución de cloruro de sodio, 0.4 gramos por mililitro. Esto para lo que es la construcción del puente salino. En cuanto al procedimiento, bueno, vamos a realizar dos montajes. Vamos a construir la celda de Daniel, en donde empleamos como ánodo el zinc y como cátodo el cobre. Vamos a construir una celda galvánica en donde cambiamos el zinc por el magnesio, y del lado del ánodo, y del cátodo seguimos con el cobre. Para la construcción del puente salino se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es empleando un tubo en U, que puede llenarse ya sea con una mezcla de las mismas disoluciones de las celdas galvánicas, o con una disolución de cloruro de sodio previamente preparada. El siguiente paso es, una vez que se construye ya o se monta esa celda galvánica, debemos determinar el potencial eléctrico empleando el multímetro. Se van a repetir, más bien se van a hacer 5 mediciones a intervalos de 5 minutos y se van a registrar las lecturas en las tablas. Y bueno, se van a invertir las conexiones en el multímetro y se van a registrar las lecturas. Bueno, como parte teórica de esta práctica, termino esta parte del video y nos vemos ya en el montaje de la práctica. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un ratito. Gracias.